Muy buenas tardes a todos. Les doy una vez más la bienvenida a este espacio, a estas cápsulas en las que platicamos y descubrimos sobre algunos nombres de los grandes autores literarios, tanto nacionales como internacionales, en los que nos adentramos en su obra y en el que les compartimos un poco para que ustedes puedan disfrutarla. Como siempre, le doy las gracias al Ayuntamiento de Metepec, encabezado por la maestra Gabriela Gaboa Sánchez a través de la Dirección de Educación, por una vez más abrirnos este espacio que es el auditorio Sor Juana Inés de la Cruz del Museo del Barro. Bueno, y el día de hoy, aparte del ya conocido árbol de la vida del maestro Juan Manuel Vázquez en barro natural, nos acompaña una pieza textil empepenado, en bordado pepenado, una pieza otomí bellísima de la Sierra Norte de Puebla, específicamente de Pahuatlán. Bueno, para seleccionar al autor de hoy hice un pequeño examen. Me di cuenta que todos los autores mexicanos de los que les estaba hablando en todas estas semanas son o han correspondido al siglo XX, es decir, al siglo pasado, los 1900. ¿Por qué? Porque digamos que es uno de los momentos más fuertes en lo que respecta a literatura mexicana. Sin embargo, al igual que hice con Ibsen la vez pasada, que es el padre del teatro moderno y el padre de todo este movimiento teatral que después continuaría Chekhov y muchísimos otros autores posteriores a Henrik Ibsen, quise irme al origen de este movimiento, de esta ola de creatividad literaria que hubo en México durante el siglo XX. Y para eso me fui a quizás una de las figuras que abrió la puerta al mundo de las letras mexicanas, y que por lo tanto también te podría decir apadrinó a muchísimos de estos grandes autores de los que ya hemos hablado en otras ocasiones. Me refiero a que hoy vamos a hablar del gran autor conocidísimo, aunque a veces actualmente poco leído, pero por lo menos sí famoso, Alfonso Reyes. Bueno, como siempre, procuro escoger autores universales. ¿Qué quiero decir con universales? Sí que pertenecen a una nación en específico, es cierto. Hablan sobre las problemáticas y sobre la situación y la realidad de un tiempo y de un lugar en específico, ya sea Molière en Francia, ya sea Ibsen en Noruega, ya sea Chekhov en Rusia, ya sea todos los mexicanos, Vicente Leñero, Rosario Castellanos, todos de los que les he venido hablando, sí, hablan de su nación, hablan de lo que les rodea, de su sociedad, de su tiempo. Sin embargo, por algo han trascendido, por algo muchas de sus obras se han vuelto clásicos o se volverán clásicos. ¿Por qué? ¿Qué hace clásico a un clásico? Pues prácticamente de que es la capacidad de una obra artística de trascender en el tiempo, de trascender las fronteras de la historia. Es decir, sí, se escribió hace 300 años, pero al día de hoy, 2020, sigue siendo tan vigente, sigue siendo tan pertinente y nos sigue hablando a nosotros. Eso es lo que hace un clásico, prácticamente lo que hace una obra un clásico. Es por eso que siempre he buscado seleccionar estos autores universales, ya clásicos, porque son obras que nos hablan todavía de lo que nos sucede, que nos hablan todavía de nosotros y que si las vemos montadas, si las volvemos a leer, podemos sentirlas como si hubieran sido escritas el día de ayer, porque hablan al final de cuentas más que de un tiempo histórico específico, hablan de lo humano, hablan de la humanidad, hablan de nuestras debilidades, de nuestros vicios, de nuestras virtudes, de nuestros miedos, de nuestras alegrías, nos hablan a nosotros. Y qué mejor manera de ver las raíces de las letras mexicanas del siglo XX que con Alfonso Reyes, que yo diría que es el mexicano o ha sido el mexicano más universal, el que dio a conocer a México en el extranjero y le dio a conocer a México al mundo y que prácticamente abrió la brecha para que surgiera este boom latinoamericano, para que surgieran estos autores, no solo mexicanos, sino también de toda Latinoamérica. Y en un momento les voy a explicar por qué
Bueno, empecemos como siempre en su infancia. Vamos a conocer al autor desde su raíz, desde sus inicios. Primer autor mexicano que no nace en el siglo XX como tal, por lo pronto de los que hablamos, de los que hemos venido hablando. Alfonso Reyes nace en 1889, en pleno porfiriato, momento en que ya Porfirio Díaz gobernaba a plenitud el país, había ya este progreso económico, ya ¿cómo decirlo? Traer a Francia a México. Pero Alfonso Reyes nació en una ciudad de la que a veces no se distingue por sus literatos, se podría decir, pero sí por sus empresarios, pero sí por sus industriales, por su gente emprendedora. Alfonso Reyes nació en 1889 en la ciudad de Monterrey, al norte de México. Dice que vivía, él mismo añoraba muchísimo su casa de la infancia, una casa preciosa que mandó a construir su padre. En un momento vamos a hablar de quién es su padre, porque es fundamental saber de quién es hijo Alfonso Reyes. Pero bueno, él decía que vivía en esta casa preciosa que mandó a construir su padre, justo en el cruce a la entrada de la ciudad, una casa que desgraciadamente hoy ya no existe. Mucho del Monterrey antiguo, del Monterrey, digamos, porfirista, prácticamente está extinto. Queda la traza de las calles. Alfonso Reyes estaría muy triste si viera hoy cómo está precisamente su barrio, su antigua ciudad, que prácticamente no podría ni reconocerla. Bueno, Alfonso Reyes era hijo, era el noveno de 12 hermanos, y era hijo de nada más y nada menos que Bernardo Reyes. Ustedes dirán, ¿quién es Bernardo Reyes? Bernardo Reyes fue un militar porfirista, muy afín y muy cercano a Porfirio Díaz, al porfirismo, que fue varias veces gobernador del estado de Nuevo León. Pero sí, bueno, por supuesto, militar y general de varias huestes o de del ejército de Porfirio Díaz. Sin embargo, se distingue por su papel, sobre todo en un suceso posterior, postrevolucionario, que cambiaría el rumbo de la revolución. En un momento vamos a llegar a eso y cómo es que esto afecta mucho a su hijo Alfonso Reyes. Bueno, recuerden esto, hijo de Bernardo Reyes, exgobernador, gobernador varias veces del estado de Nuevo León. Pero bueno, una vez más tenemos a este Reyes joven, a este Reyes niño, que se acerca, que empieza a descubrir las maravillas de la biblioteca de su padre, de la biblioteca de su casa. Y decía él que empezó a leer porque, no sé si ustedes han visto, si no, se les recomiendo muchísimo. Busquen las imágenes de un artista francés, grabador, llamado Gustave Doré. Gustave Doré, así como suena, fue un artista francés que ilustró muchas obras literarias que son clásicos. Por ejemplo, son muy conocidas sus ilustraciones sobre la Divina Comedia o sobre el Quijote, sobre este concepto de que tenemos estas imágenes cuando leemos la Divina Comedia de Dante Alighieri, del infierno y la vorágine que lleva. Los penitentes son de Gustave Doré. Son imágenes bellísimas, imágenes preciosas, en grabados que Alfonso Reyes las veía, pero quería entenderlas, quería saber qué representaban, qué decían esas imágenes. Entonces le dijeron que esas imágenes eran precisamente las ilustraciones de la Divina Comedia. Y él, queriendo conocer las ilustraciones de la Divina Comedia y del Quijote que hizo Gustave Doré, fue que se acercó a estas obras y empezó a leerlas, y empezó a engullirlas, se puede decir. Él mismo decía que se escondía abajo de la mesa de su casa, de su gran comedor, y sus familiares lo estaban buscando y no sabían dónde estaba. Nunca se les había ocurrido que iba a estar precisamente abajo de la mesa, cubierto por un gran mantel, leyendo obras literarias, leyendo libros, leyendo la Divina Comedia, leyendo el Quijote. Fue en ese momento en que ya Alfonso Reyes supo su vocación. Desde niño ya tenía esta vocación por el lenguaje, esta vocación por las letras, esta vocación por escribir, por saber expresarse de forma bella y sobre todo por la fascinación por la literatura y por este mundo literario. Bueno, la juventud de Alfonso Reyes
pasó un tiempo en la Ciudad de México, estudió en el Liceo Francés, para entrar luego a la preparatoria, a esta preparatoria donde pareciera que fueron todos los grandes artistas mexicanos, entre ellos, por supuesto, José Vasconcelos, Frida Kahlo, y Octavio Paz y muchísimos otros, que es la Escuela Nacional Preparatoria, que en ese tiempo estaba ubicada en lo que hoy conocemos como el antiguo Colegio de San Ildefonso, un edificio barroco precioso que era precisamente un antiguo colegio jesuita, que les recomiendo muchísimo luego que puedan ir a visitar, que es de una monumentalidad tan estremecedora, además decorada por los murales de David Alfaro, de José Clemente Orozco. Bueno, aquí es donde vino a estudiar, fue a estudiar Alfonso Reyes a la Ciudad de México. Y ya desde 1905, ya habíamos cambiado de siglo, cuando él ya estaba viviendo en la Ciudad de México, fue que empezó a escribir sus primeros poemas y sonetos y empezarlos a publicar en una revista llamada Sabia Moderna. Pero al mismo tiempo en que estaba estudiando en esta escuela nacional preparatoria perteneciente a la Universidad de México, todavía no era la Universidad Nacional Autónoma de México, todavía no teniendo ese nombre, era la Universidad de México, es que formó junto con otros compañeros de butaca el Ateneo de la Juventud. ¿Qué era el Ateneo de la Juventud? Era un grupo de estudiantes, precisamente, un grupo de estudio, un grupo de trabajo, un grupo de debate, se le podría decir, que se juntaban varios estudiantes que tenían interés por desarrollar las letras, por escribir, por fundar revistas, por incluso ser un poco críticos con el gobierno porfirista, claro, guardadas las debidas medidas para no caer en la censura tan conocida por Porfirio Díaz. Este grupo, que estaba integrado, entre otras personas, por Alfonso Reyes, por su gran amigo Pedro Enrique Sureña, por José Vasconcelos, quien más adelante sería el primer secretario de Educación Pública durante el mandato de Álvaro Obregón, por el poeta coahuilense Julio Torri, por Martín Luis Guzmán, uno de los, digamos, escritores malditos o escritores que se atrevió a escribir de las primeras obras, de las primeras novelas, que se atrevían a criticar la revolución, y Antonio Caso, que posteriormente sería rector de la universidad, por supuesto, entre muchísimos otros. Pero ya vemos de quién se estaba rodeando Alfonso Reyes, de todos estos personajes con hambre por el conocimiento, con hambre por escribir, por criticar, por la dialéctica, por debatir, por sobre todo conocer. El Ateneo de la Juventud, yo creo que es una base muy importante de lo que sería la intelectualidad mexicana posteriormente, y que precisamente surgió de los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria. Una vez terminada su Escuela Nacional Preparatoria, sí, él fue a estudiar Derecho en lo que en ese tiempo era la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Se recibió como abogado y de alguna manera también es lo que le recomendaba a otros autores. Dicen que conoció a Carlos Fuentes desde que Carlos Fuentes era muy niño, y que prácticamente Carlos Fuentes aprendió los grandes textos clásicos en las rodillas de Alfonso Reyes, y que le recomendó a Carlos Fuentes que también estudiara Derecho antes de dedicarse a la literatura. Bueno, Alfonso Reyes fue abogado, se recibió como abogado, y en 1912, ya al momento que ya había estallado la revolución, se casó con su esposa Manuela Mota, con quien estaría prácticamente toda su vida. Pero hay un suceso. Él estuvo viviendo en la Ciudad de México, recibido de abogado, casado, pero retomemos esto de que fuera hijo de Bernardo Reyes. Quizás Alfonso Reyes, la revolución como tal no le afectó tanto, todavía no afectaba tanto en la Ciudad de México. Era más una cuestión del norte, de lo que ahorita es el estado de Morelos, de ciertos lugares muy específicos. Sin embargo, le afectaría directamente en el momento en que su padre, más bien, en 1913, que Bernardo Reyes es uno de los personajes fundamentales para entender la Decena Trágica. ¿Y qué sucedió en la Decena Trágica en 1913? Fueron 10 días, por eso decena, en los que se ejecutó el complot y se ejecutó la maquinación y el conflicto bélico, porque fue un conflicto bélico,
que culminaría con el asesinato del presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez. ¿Sí? Bernardo Reyes, padre de Alfonso Reyes, ex general de Porfirio Díaz, ya en ese momento ya exiliado o ya expulsado del país, planeaba, ya hacía conspiraciones en contra del gobierno de Francisco I. Madero. No supo entender los nuevos aires históricos que en ese momento ya se estaban viviendo. Y como tal, porque fue bien conocido que estaba conspirando contra Madero, es que fue encarcelado. ¿Dónde fue encarcelado? Volvemos a Tlatelolco, en lo que es ahorita, bueno, lo que era el Colegio de Santa Cruz. En ese momento era una cárcel. Y se podría decir que la decena trágica, esos 10 días ignominiosos, esos 10 días de traición, esos 10 días de prácticamente de carroña, iniciaron cuando ya preso estaba Bernardo Reyes junto con varias personas que eran afines a su movimiento, a su conspiración contra Francisco I. Madero. Entre ellos Manuel Mondragón, Félix Díaz, el embajador de Estados Unidos en ese momento, Henry Lay Wilson, y por supuesto Victoriano Huerta. La decena trágica empezó cuando se atacó el Colegio de Santa Cruz, la cárcel de Tlatelolco, y se liberó a Bernardo Reyes para en ese momento ir con un pequeño séquito de infantería, de caballería, de un pequeño ejército, a atacar y a intentar tomar Palacio Nacional. Bernardo Reyes, el padre de Alfonso Reyes, ex militar o militar en ese momento, encabezando ese pequeño ejército dirigido al Zócalo, desde Tlatelolco al Zócalo, a atacar Palacio Nacional para tomar el poder otra vez y quizás hasta traer a Porfirio Díaz. Pues hay que decirlo que en ese momento Palacio Nacional fue defendido, heroicamente defendido por el Ejército Nacional, que estaba a las órdenes de Madero, y en ese momento Bernardo Reyes murió. El padre Alfonso Reyes murió tratando de atacar Palacio Nacional contra Francisco I. Madero, y bueno, de ahí ya se desencadenaría toda la serie de eventos y sucesos que conforman la decena trágica cuando el ejército, los rebeldes se atrincheraron en la Ciudadela, en lo que hoy conocemos como la Biblioteca Nacional de México, un edificio precioso también por lo mismo, que es una especie de cuartel militar, y que en 10 días la Ciudad de México fue una zona de guerra, una zona de destrucción, donde Victoriano Huerta traicionó a Madero, porque Huerta era parte del Ejército Nacional, traicionó a Madero, prácticamente descuartizó al hermano Francisco Madero, a Gustavo Madero, donde hubo una serie de eventos bastante interesantes, pero bueno, quiero que nos enfoquemos en esto. Bernardo Reyes, con su apellido, de alguna manera su historia como gobernador, fue parte importante de este derrocamiento y del final del asesinato de Francisco I. Madero, algo que definió la historia. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran asesinado a Madero? La historia hoy en día sería totalmente distinta. Bueno, ¿y esto cómo afectó a Alfonso Reyes? Una vez que Victoriano Huerta, como todos sabemos, tomó el poder y tomó la presidencia usurpó, se puede decir, la presidencia que le pertenecía a Francisco I. Madero, Victoriano Huerta mandó a llamar a Alfonso Reyes, que ya habían sabido que era hijo de Bernardo Reyes, y le ofreció ser su secretario particular. Alfonso Reyes lo rechazó, dijo no quiero meterme en esto era cuestión de mi padre, yo la verdad no estuve de acuerdo, traté de disuadirlo, de que no lo hiciera, de que no se arriesgara, y mira, ya tengo el gran dolor de haber perdido a mi adorado padre, y toda mi historia, y todo lo que yo soy, final de cuentas. Pues Victoriano Huerta, bien intolerante como era, pues dijo, bueno, pues, si no quieres estar conmigo, pues vete del país, te voy a mandar a la legación de México en Francia, a que te vayas de segundo secretario de segundo secretario de la legación de México en Francia. ¿Qué es una legación? Quizás no han escuchado este nombre. Una legación es un órgano de representación de una nación ante un país extranjero, que es un órgano de menor rango a las embajadas. Es ahí donde lo mandó, prácticamente lo mandó a un puesto, sí, internacional, sí, diplomático, pero el mismo Alfonso Reyes decía que lo mandaron como un mecanógrafo de categoría. Esto prácticamente, que lo hayan enviado, que lo hayan sacado de México,
a él lo entendió como un exilio. Estaba prácticamente exiliado en la práctica, no en lo formal, no había un papel que dijera Alfonso Reyes está exiliado. Lo mandaron lejos. Lo mandaron lejos por haberse negado a ser el secretario particular de Victoriano Huerta y aparte porque traía cargando este dolor y pues su nombre quedó mancillado como uno de los grandes, bueno, por ejemplo, el hijo de uno de los traidores a la revolución, a la causa democrática. Este exilio, y aquí es donde voy a empezar a cambiar un poquito la dinámica que hemos llevado, este exilio lo afectó muchísimo y lo determinó en toda su obra, porque puso una temática que es muy recurrente, que es precisamente escribir sobre el exiliado, sobre el que está fuera de su tierra, sobre el que es expulsado, sobre la nostalgia sobre su tierra. Yo creo que la máxima expresión de esta temática dentro de su obra es en un poema trágico llamado, que el título que él escribió muy posteriormente, me voy a adelantar un poco, llamado Ifigenia Cruel. Voy a leer un fragmento, el inicio de Ifigenia Cruel, pero antes voy a explicarlo para que ustedes comprendan. Primero, un poema trágico. Un poema trágico, pues de alguna manera es captado de un mito griego llamado, más bien de un mito griego que es de Ifigenia, escrito por, si más recuerdo, por Eurípides, que escribió 2 obras sobre este personaje llamado Ifigenia, Ifigenia en Táuride y Ifigenia en Áulide. Pero ¿quién es Ifigenia? Vamos a hablar un poco de mitología griega. Bueno, ustedes conocerán la famosísima batalla de Troya, la guerra de Troya, entre los helenos, los griegos y los troyanos, que precisamente los griegos buscando recuperar a la mujer de Menelao, a la mujer de uno de sus dirigentes griegos que había sido raptada por París y que estaba recluida, se podría decir, en Troya. Entonces esta guerra por recuperar a una mujer. Menelao, que es el esposo de Helena de Troya, tenía un hermano llamado Agamenón, que también era general, que también era dirigente griego, era gobernante griego. Le pidió Menelao a Agamenón que lo siguiera a luchar contra los troyanos. Entonces ya se estaban preparando para la guerra, ya estaban preparando para partir hacia Troya en sus barcos. Recuerden que Grecia, si algo tiene en particular, que son varias islas, entonces ya estaban partiendo hacia Troya y estaban en el puerto de Áulide. El mito de Ifigenia refiere a que Ifigenia era una de las 3 hijas de Agamenón. Entonces estaban de alguna manera estancados en el puerto, rumbo a partir a Troya, y Agamenón le escribe una carta a su esposa, Clitemnestra, para que trajera a su hija Ifigenia, porque le dijo, es que antes de partir quiero casarla con el gran guerrero Aquiles. Sí, Aquiles, el del talón, justo él. Perfecto, pues Clitemnestra, muy contenta, muy feliz, se llevó a su hija Ifigenia y a otra de sus hijas y a Orestes al puerto de Áulide, donde estaba el padre, donde estaba su esposo Agamenón y donde se supone que iba a esposar a Aquiles. Pues una vez que llega, se da cuenta que Aquiles ni enterado de que se le iba a casar, es más, nunca se le dijo, y que eso había sido una trampa. ¿Por qué? Porque en una especie de, no sé si es profecía, se le había dicho que Agamenón no podía partir de Áulide, del puerto de Áulide, porque necesitaba los vientos importantísimos, recordemos, en ese tiempo se navegaba por medio de los vientos. Necesitaba los vientos que mandaba la diosa Artemisa, la diosa de la caza. Y que la diosa Artemisa, para que mandara esos vientos, para que Agamenón y todas sus huestes pudieran ir a Troya, necesitaban hacer un sacrificio. Y exigía el sacrificio de Ifigenia, de su hija. Así que fue una trampa. Fue una trampa de Agamenón, que le dijo, tráete a mi hija, porque por supuesto, si hubiera dicho tráete a mi hija porque la vas a sacrificar, que Clitemnestra ni lo que la llevaba. Entonces le dijo, tráete a mi hija porque la vamos a casar. Pues una vez ahí, pues dijimos, vamos a sacrificarla. Bueno, pasan varios sucesos, Aquiles la defiende, pasan varias circunstancias, y al final Ifigenia, fiel a su padre, fiel a la guerra de Troya y creyente en todo eso, decide sacrificarse. Decide, sí, yo acepto ser sacrificada, sacrifíquenme para la diosa Artemisa, acepto ser sacrificada.
Y una vez que ya iba a ser sacrificada, la diosa Artemisa, conmovida por la entrega y por el sacrificio de Ifigenia, en el momento en que la van a sacrificar, la rapta y cambia a Ifigenia por un venado. Entonces matan al venado y Ifigenia se la lleva, desaparece de repente, se esfuma. Dicen en Eurípides que de repente Ifigenia se esfuma como una nube, como un chispazo. Y bueno, el caso es que esto complació muchísimo a la diosa Artemisa y ya dio los vientos para que Agamenón y Menelao y todo su ejército puedan ir a Troya y sucediera lo que muchos de ustedes ya conocen. Bueno, ahí cerramos la historia. ¿Pero dónde fue Ifigenia? ¿A dónde se la llevó Artemisa? Bueno, Artemisa se la llevó a una isla llamada Táuride. Táuride era una isla donde había, bueno, según el mito, una isla donde había un templo dedicado a Artemisa liderado por sacerdotisas. Artemisa, viendo conmovida por este sacrificio, se la llevó a Ifigenia a Táuride para que fuera una de sus sacerdotisas, pero al mismo tiempo le borró la memoria. Le borró la memoria de su pasado y Ifigenia quedó como sacerdotisa de Artemisa en Táuride, una gran sacerdotisa, una especie de maga, si se podría decir. Alfonso Reyes, regresamos a Alfonso Reyes, retomó este mito. Más adelante les voy a decir que no es la primera vez que lo hace, retoma muchos mitos griegos, era un helenista, un amante de la cultura griega, de la cultura clásica. Retomó este mito para escribirlo y hacerlo más personal. Y crea su poema trágico, porque sí es un poema trágico, que es único en toda la lengua española, llamada Ifigenia Cruel, que trata la historia de Ifigenia ya estando en Táuride, totalmente desmemoriada, dedicada a los sacrificios y dedicada a la adoración a la diosa Artemisa. Pero al final de cuentas lo que quiere destacar Alfonso Reyes es que es una mujer, una persona exiliada, una persona desmemoriada, una persona que fue arrancada de sus raíces, arrancada de su tierra, arrancada de su nación. ¿No le suena algo parecido? Obligatoriamente, por circunstancias totalmente ajenas a él. Sí, Alfonso Reyes, estoy convencido de eso, se proyectó en Ifigenia, en el mito de Ifigenia, y le hizo una extensión de su propio mito. Y les voy a leer cómo empieza precisamente este poema trágico, poema dramático, es decir, está hecho para ser representado en el teatro. Ha sido representado precisamente por la Compañía Nacional de Teatro, con dirección de Juliana Fessler y protagonizada por nada más y nada menos que Julieta Gurrola. Así es como empieza. Y esto va a ser muy importante porque en esta plática voy a darle mucho la voz a Alfonso Reyes. ¿Por qué? Porque la mejor manera de explicar a Alfonso Reyes es que ustedes lo escuchen, que ustedes vean cómo escribía. Ifigenia. ¡Ay de mí, que nazco sin madre, y ando recelosa de mí, acechando el ruido de mis plantas, por si adivino a dónde voy! Otros, como senda animada, caminan de la madre hasta el hijo, y yo no. Suspensa en el aire, grito que nadie lanzo. Porque un día, al despegar los párpados, me eché a llorar, sintiendo que vivía. Y comenzó este miedo largo, este alentar de un animal ajeno, entre un bosque, un templo y el mar. Yo estaba por los pies de la diosa, a quien era fuerza adorar, con adoración que sube sola como una respiración. Y pusiste en mi garganta un temblor, hinchiendo mis orejas con mis propios clamores. Me llenabas toda poco a poco, jarrio ebrio del propio vino. Si ya no me hacías llorar a los empellones de mi sangre. De tus anchos ojos de piedra comenzó a bajar el mandato, que articulaba en mí los goznes rotos, haciendo del muñeco una amenaza viva. Tu voluntad hormigueaba desde mi cabeza hasta el seno, y colmándose de todo el pecho, se derramaba por mis brazos. Nacía entre mi mano el cuchillo, y ya soy tu carnicera, oh Dios. Si esta Ifigenia desmemoriada, que no conoce sus orígenes, que no conoce sus raíces, que no conoce dónde viene, pero que se siente precisamente a merced de la diosa. ¿Y qué son los dioses sino los que definen el destino de uno? Esto se sentía así, en ese momento se sentía Alfonso Reyes. Bueno, cerramos paréntesis, regresamos a su historia. Fue enviada a la legación de México en Francia, donde estuvo, él prácticamente en ese momento tenía 25 años, era bastante joven.
se tuvo que mudar con toda su familia, con un niño en brazos, y tiene un puesto bastante pobre, si se podría decir, no era un puesto de gran relevancia. Él mismo decía que era un mecanógrafo de categoría. Estuvo por lo menos un año en ese puesto de rango menor, viviendo apenas con lo que podía y con lo que se le pagaba en París, pero ya empezó a conocer esas zonas, esa ciudad y esa Europa que solo veía y que solo leía a través de los libros, a través de los textos. Y empieza a registrar la vida parisina, empieza a escribir ya crónicas sobre la vida del París de 1920, no, de finales de 1910, perdón, principios de 1910. Sin embargo, siempre llevó una vida austera. En el momento en que cae Victoriano Huerta, nada más duró poco dentro de la presidencia, y que sube como presidente Venustiano Carranza, 1914, en ese momento estalló la Primera Guerra Mundial. Y Carranza, como pretexto de que haya estallado la Primera Guerra Mundial, decide extinguir el personal de todas las legaciones extranjeras, o por lo menos en Europa, a pretexto de la Primera Guerra Mundial. Esto quiere decir que en Europa Alfonso Reyes se quedó sin trabajo y con una guerra que estaba a punto de explotar, una guerra cruenta, la Primera Guerra Mundial. Entonces él, gracias a varios amigos mexicanos que vivían en Europa, pudo irse a vivir a España, a Madrid. Sin embargo, llegó como una persona desempleada. No podía regresar a México porque todavía seguía esta especie de autoexilio por lo que había hecho, más bien de exilio, por lo que había hecho su padre. Y fue en ese momento que empezó en verdad a vivir de la pluma. Igual llevó una vida simple, una vida sencilla, una vida incluso con carencias, con mucha austeridad, pero empezó a vivir de lo que le gustaba hacer, ya de lo que él quería hacer, que es escribir. Empezó algunos artículos escribir artículos dentro de los periódicos, a ser reportero, a pasar algunos textos, a seguir escribiendo poemas y sobre todo algo importante, todo esto en Madrid. Empezó a acercarse al ambiente intelectual que se vivía en ese momento en Madrid. Recordemos que España no entró a la Primera Guerra Mundial, así que era una zona todavía como de paz, una zona tranquila. Precisamente por eso se fue a España, porque no podía seguir estando en París, prácticamente desde que ya no tenía nada que hacer ahí. Conoce ahí a Francisco Álvarez de Casa, que le dice que pues, prácticamente vivir de la pluma era una reverenda locura. Pero también conoce a muchos mexicanos, incluso en Francia llegó a conocer a Diego Rivera, quien siempre admiró muchísimo, pero sobre todo a acercarse a la intelectualidad española. Y esto es importante, porque a empezar a ser amigo de estos intelectuales españoles es que posteriormente fuera Alfonso Reyes quien los ayudaría a poder ir a México cuando estalla la guerra civil y cuando estalla esta persecución contra los republicanos y cuando es precisamente el exilio español en México y que la vida intelectual mexicana adquiere una potencia impresionante. Esta es la base de ese exilio español que nos permitió abrirnos también al mundo. Bueno, empieza a hacer, como dije, ciertas crónicas, ciertas narraciones que posteriormente publicaría en libros como Cartones de Madrid, El suicida, A lápiz o Árbol de pólvora, pero nunca dejó de mirar hacia México, de añorar a México, de escribir sobre México, claro, desde la distancia, desde una distancia impuesta, desde un exilio, pero tanto quería y añoraba a veces a su tierra, a su nación, a su Monterrey que adoraba y que le traía tanta nostalgia y que a veces idealizaba, que escribió, yo creo que es una de las obras más perfectas de la literatura mexicana, que también es parteaguas dentro de nuestras letras, y que seguramente ustedes han leído. Es un texto bastante corto, bastante importante en muchas escuelas, en muchas secundarias es fundamental, que es Visión de Anáhuac, que es un parteaguas de la literatura mexicana. Es una especie de homenaje a la primera literatura europea, se podría decir, que se realiza en México. ¿Cuál es esta literatura? La crónica de los conquistadores. Recordemos
Bernal Díaz del Castillo, o recordemos el mismo Hernán Cortés, que empezaron a hacer crónica, empezaron a hacer una relatoria de toda su conquista y de todo lo que sucedía. Visión de Anáhuac es precisamente retoma este ímpetu o este espíritu descubridor para dar su propia visión del Anáhuac. El Anáhuac, recordemos, es como se le conocía antes al Valle de México, es decir, a la Ciudad de México, y no solo a la Ciudad de México, sino toda esa meseta, todo el Valle de México, y por eso es visión del Anáhuac. De hecho, ahí es donde retoma el dicho de viajero: has llegado a la región más transparente del aire. Una expresión, la región más transparente, que posteriormente retomaría Carlos Fuentes para hacer quizás una de sus novelas más conocidas, que es La región más transparente. Es precisamente aquí donde surge esa expresión: viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Es una obra de sorpresa, es una obra como si todo ese México prehispánico, ese México mexica, lo estuviera imaginando, relatando Alfonso Reyes y viendo con esos ojos de impresión por primera vez. De hecho, voy a leerles la parte que habla o que detalla el gran mercado de Tlatelolco, este mercado que se nos ha dicho que en el que se vendía todo. Esta es la parte que Alfonso Reyes en Visión de Anáhuac relata la riqueza de ese mercado. Se hallan en el mercado, dice, todas cuantas cosas se hallan en toda la tierra. Y después explica que algunas más, en punto a mantenimientos, vituallas, platería. Esta plaza principal está rodeada de portales y es igual a 2 de Salamanca. Discurren por ella diariamente, quieren hacernos creer, 60,000 hombres, cuando menos. Cada especie o mercadería tiene su calle, sin que se consienta confusión. Todo se vende por cuenta y medida, pero no por peso. Y tampoco se tolera el fraude. Por ente, aquel torbellino, andan siempre disimulados unos celosos agentes, a quienes se ha visto romper las medidas falsas. 10 o 12 jueces, bajo su solio, deciden los pleitos del mercado, sin ulterior trámite de aldanza, en equidad y a vista del pueblo. Aquella gran plaza traían a tratar los esclavos, atados en unas varas largas y sujetos por el collar. Allí venden, dice Cortés, joyas de oro y plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, huesos, caracoles y plumas, tal piedra labrada y por labrar, adobes, ladrillos, madera labrada y por labrar. Venden también oro en grano y en polvo, guardados en cañutos de pluma que con las semillas más generales sirven de moneda. Hay calles para la caza donde se encuentran todas las aves que congregan la variedad de los climas mexicanos, tales como perdices y codornices, gallinas, lavancos, dorales, zarcetas, tórtolas, palomas y pajaritos en cañuela, buarros y papagayos, halcones, águilas, cernícalos, gavilanes. De las aves de rapiña se venden también los plumones con cabeza, uñas y pico. Hay conejos, liebres, venados, gamos, tuzas, topos, lirones y perros pequeños que crían para comer castrados. Hay calle de herbolarios, donde se venden raíces y hierbas de salud, en cuyo conocimiento empírico se funda la medicina. Más de 1200 hicieron conocer los indios al doctor Francisco Hernández, médico de cámara de Felipe II y de Plinio de la Nueva España. Al lado, los boticarios ofrecen ungüentos, emplastos y jarabes medicinales. Hay casas de barbería donde lavan y rapan las cabezas. Hay casas donde se come y bebe por precio. Mucha leña, astilla de ocote, carbón y brasilleros de barro, esferas para la cama y otras más finas para el asiento y para esteras salas y cámaras, verduras en cantidad y sobre todo cebolla, puerro, ajo, borraja, mastuerzo, berro, acedera, cardos y targaninas. Los capulines y las ciruelas son las frutas que más se venden. Mieles de abeja y ceras de panal. Miel de caña de maíz, tan untuosa y dulce como la de azúcar. Miel de maguey, de la que hacen también azúcares y vinos. Cortés, describiendo estas mieles al emperador Carlos V, le dice con encantadora sencillez: y mejores que la ropa. Los hilados de algodón por colgadura, tocas, manteles y pañizuelos le recuerdan la alcaicera de Granada. Asimismo, hay mantas, abarcas, sogas y raíces y dulces y reposterías que sacan del Enequén.
Hay hojas vegetales de que hacen su papel, hay cañutos de olores con líquido ámbar lleno de tabaco, colores de todos los tintes y matices, aceite de chía que unos comparan a mostaza y otros a zaragatona, con que hacen la pintura intacable por el agua. Aún conserva el indio el secreto de esos brillos de esmalte, lujo de sus jícaras y vasos de palo. Hay cueros de venado con pelo y sin él, grises y blancos, artificiosamente pintados, cueros de nutrias, tejones y gatos monteses, de ellos adobados y de ellos sin adobar, vasijas, cántaros y jarros de toda forma y fábrica, pintados, vidriados y de singular barro y calidad, maíz en grano y pan, superior al de las islas conocidas, y tierra firme, pescado fresco y salado, crudo y guisado, huevos de gallina y anzares, tortillas de huevos de las otras aves. El zumbar y ruido de la plaza asombra a los mismos que han estado en Constantinopla y en Roma. Es como un mareo de los sentidos, como un sueño de Bruegel, donde las alegorías de la materia cobran un calor espiritual. En pintoresco atolondramiento, el conquistador va y viene por las calles de la feria y conserva de sus recuerdos la emoción de un rayo palpitante y palpitante caos. Las formas se funden entre sí, estallan en cohetes los colores, el apetito despierta el olor picante de las hierbas y las especias, rueda, se desborda del azafate todo el paraíso de la fruta, globos de color, ampollas transparentes, racimos de lanza, pinas escamosas y cogollos de hojas. En las bateas redondas de sardinas giran los reflejos de plata y de azafrán. Las orlas de aletas y colas en pincel. De una cuba sale la bestial cabeza de pescado, bigotudo y atónito. En las calles de la cetrería, los picos sedientos, las alas azules y guindas, abiertas como un laxo abanico. Las patas crispadas que ofrecen una consistencia terrosa de raíces, el ojo duro y redondo del pájaro muerto. Más allá, las pilas de granos vegetales, negros, rojos, amarillos y blancos, todos relucientes y oleaginosos. Después, la venatería confusa, donde sobresalen por entre colinas por entre colinas de lomos y flores de manos callosas, un cuerno, un hocico, una lengua colgante. Fluye por el suelo un hilo rojo que se acercan a lamer los perros. A otro término, el jardín artificial de tapices y de tejidos, los juguetes de metal y de piedra, raros y monstruosos, son comprensibles siempre por el pueblo que los fabrica y juega con ellos. Los mercaderes, rifadores, los joyeros, los pellejeros, los alfareros, agrupados rigurosamente por gremios, como en las procesiones del sud. Entre las vasijas morenas se pierden los senos de la vendedora. Sus brazos corren por entre el barro como entre un elemento nativo. Forman asas a los jarrones y culebrean por los cuellos rojizos. Hay en la cintura de las tinajas unos vivos de negro y oro que recuerdan al collar ceñido de su garganta. Las anchas ollas parecen haberse sentado, como la India, con las rodillas pegadas y los pies paralelos. El agua, resumando, gorgoritea en los búcaros olorosos. Wow. Es una descripción idílica, casi celestial de este mercado y que quizás nos recuerda a nuestros actuales mercados, a nuestros actuales tianguis, el tianguis de aquí del municipio, los lunes, al tianguis de Santiago Tequistengua, a cualquier mercado de Oaxaca, esta infinitud de productos y de olores y de sabores y de colores que hemos conservado afortunadamente. Decía, no recuerdo muy bien quién, un autor latinoamericano que en este momento acabo de olvidar, que México vive en sus mercados, y sí es muy real, y ya vemos que a pesar de que Alfonso Reyes esto lo imaginó, lo evocó, y lo evocó desde el exterior de México, estaba seguro de que era así, y estoy seguro de que así era. Bueno, tan importante y tan querido se hizo Alfonso Reyes en España, que en el momento en que, ya que llega en México Álvaro Obregón a la presidencia y por lo tanto José Vasconcelos como secretario de Educación Pública y amigo personal de la juventud de Alfonso Reyes, fue que se le devolvió su puesto de delegación, igual en el mismo puesto de segundo secretario, pero esta vez en España.
Y en ese momento se le regresó a la legación de Francia. Por lo tanto, tuvo que dejar Madrid. Había hecho tal amistad que se dice que se le organizó un gran banquete de despedida en el que asistió prácticamente toda la intelectualidad española para despedir al mexicano Alfonso Reyes, que escribía precisamente estas maravillas poéticas en prosa y tan evocadoras y tan nostálgicas y tan oníricas, se podría decir. Fue a partir de ese momento en que empezó una labor diplomática muy encomiable. Cuando se regresó a la legación de México en Francia, pero fue hasta la cual ejerció desde 1924 a 1927, cuando sube Plutarco Elías Calles, se le llama de vuelta a México. Se regresa a México, pero solamente por un momento, porque inmediatamente se le manda a Argentina. ¿Para qué? Para que ya fuera embajador de Argentina. Él dice que llegó a Argentina, la embajada estaba en muy mal estado, la mandó a arreglar, y fue que empezó una experiencia que repetiría posteriormente en Brasil, en el que empezó a integrar a toda esta intelectualidad que se estaba surgiendo y que ya existía en una ciudad, por ejemplo, como Buenos Aires, o como Sao Paulo, donde estaba precisamente la embajada en Brasil. Organizaba tertulias, reuniones, pláticas. Fue más que un embajador, un gran representante de la cultura mexicana y de lo mexicano en el mundo. Eso es algo que podemos distinguir de Alfonso Reyes. Fue el gran representante de México en el mundo, en Latinoamérica, y que empezó a unir a todos estos autores, sin los cuales no hubiera surgido ya otras figuras posteriores. De hecho, fue en Buenos Aires que conoció a nada más y nada menos que el gran literato argentino Jorge Luis Borges. Y Jorge Luis Borges le está eternamente agradecido a Alfonso Reyes, porque fue Alfonso Reyes quien de alguna manera no lo catapultó, sino que lo empezó a apoyar, empezó a destacar en él, empezó a destacar sus obras, a apoyarlo en sus textos, en sus cuentos, en sus escritos. Tanto admiraba a Jorge Luis Borges a Alfonso Reyes, que una vez, ya posteriormente, ya más grande, lo entrevista un mexicano, un reportero mexicano, Jorge Luis Borges. Y Jorge Luis Borges, muy contento, dice: bienvenido sea usted, mexicano, ustedes los mexicanos, tan educados, tan estudiados, tan trabajadores, tan honrados, tan cultos, que es un honor tenerlo aquí, usted, señor mexicano reportero. Y pues el reportero, muy impresionado, dice: bueno, pues ¿cuántos mexicanos usted conoce? Solo uno, Alfonso Reyes. Vaya mexicano. Una vez que acabó toda esta su labor diplomática, que fue por un rango de tiempo bastante amplio, regresó a México. Ya un poco más grande, ya como la figura que era, ya como el don Alfonso Reyes. Pero yo creo que vino a México también para darle mucha vitalidad a estos nuevos autores. Pues, por ejemplo, Carlos Fuentes no hubiera surgido, o toda su obra no hubiera surgido si no hubiera sido por Alfonso Reyes, o muchísimos otros autores posteriores: Octavio Paz, Alichu Macero, José Luis Martínez. Bueno, prácticamente toda la generación de los 50 y del mediados del siglo XX le debe muchísimo a Alfonso Reyes. Él fue quien les abrió la brecha, les abrió el camino para que pudieran destacar dentro de las letras, no solamente nacionales, sino también internacionales. Abrió Latinoamérica, unió Latinoamérica, y yo creo que es un pilar fundamental para nuestras letras, y un pilar fundamental para que posteriormente surgiera el famoso, o ya hoy etiquetado como boom latinoamericano. ¿Qué podemos encontrar en sus prosas? Ya les leí dos textos muy distintos de Alfonso Reyes. Son obras juguetonas, vemos que disfruta con el lenguaje en esta del Valle del Anáhuac, que yo me imagino escribiendo esta apoteosis del mercado de Tlatelolco, pero también son obras nostálgicas, obras que dice añorando. Hay unas obras preciosas de cómo describe su ciudad de la infancia, Monterrey, cómo añoraba los cerros, añoraba su calle, añoraba su casa. Igual lo vemos en Ifigenia, hay mucho dolor ahí, hay mucha desesperanza en este sentimiento del exilio. Obras también vengativas, juguetonas, irónicas, con un poquito a veces de mala leche. Ahorita lo vamos a ver en qué parte. Les voy a leer al final una parte donde vemos esta obra vengativa, burlona, irónica, juguetona, pero sobre todo poéticas, obras poéticas llenas de poesía, sin ser verso como tal. Bueno, solamente Ifigenia Cruel, que les leí, está escrito en verso, es decir, en manera de estrofas, a manera de poesía.
pero incluso sus obras narrativas, obras ensayísticas, obras en prosa, están llenas de poesía. Hay un autor que dice que incluso, que se imagina Reyes, que hasta la notita que le dejaba a su esposa de ve a comprar, no sé, cualquier cosa, seguramente hasta esa pequeña nota era hermosa de leer. Se disfruta muchísimo leer las obras de Alfonso Reyes, pero también podemos ver que no usa siempre, a diferencia de muchos otros autores, recurre mucho a veces al lenguaje coloquial. Sí, hay una gran cultura, hay un gran conocimiento en su lenguaje, pero también se hace comprensible. Si uno se detiene en verdad a leer tranquilamente una obra de Alfonso Reyes, la va a entender, lo vas a entender, lo vas a disfrutar y vas a aprender muchísimo. Por lo mismo es sencillo, es simple. En serio que es simple poder acercarse a las novelas de Alfonso Reyes, aparte que las disfrutarías, de que se disfrutan muchísimo. Pero vemos dentro de la visión de Alfonso Reyes una admiración al mundo, una admiración, si puede, a todo lo que lo rodeaba, a las ciudades donde llegaba, a París, a Madrid, a Buenos Aires, a Sao Paulo, a México, al México prehispánico, a las grandes obras, una admiración por lo que le rodeaba, todo lo veía con muchísima sensibilidad y muy perceptivo. Es eso, parece ser que es ese niño que nunca abandonó la capacidad de asombrarse o dejarse asombrar por el mundo. Yo creo que es algo que podemos aprender mucho de Alfonso Reyes, es dejarnos asombrar por lo que nos rodea, por la belleza del mundo y por la belleza incluso de lo que no llegamos a ver, la belleza de la evocación, la belleza de la imaginación, la belleza de lo que imaginamos al final de cuentas. Pero también digo que era un gran helenista. ¿Qué refiere a helenista? Él era un defensor férreo de los clásicos, pero de los clásicos griegos, una especie de filólogo. Como ya lo vimos en el ejemplo de Ifigenia Cruel, retoma un mito griego antiguo, escrito por Eurípides antes de Cristo, para hablar de sí mismo. Eso lo hace mucho. Es un estudioso férreo de los grandes clásicos griegos, un gran helenista, podría decir un amante de lo helénico, de lo griego, de la literatura, de la cultura occidental a través de las obras griegas. Y bueno, Alfonso Reyes al final de cuentas se volvió una especie de padrino de muchísimos autores mexicanos. Algunos dirían que incluso un tirano de la cultura literaria mexicana, una especie de tirano. Me llama mucho la atención, hace poco, retomando un poco a Vicente Leñero. Vicente Leñero tiene una obra de teatro llamada El Infierno. Bueno, es una obra de teatro en el que hace una reescrituración muy personalista, una reescritura personalista del Infierno de Dante Alighieri, en el que precisamente es Vicente Leñero, que se dice el poeta, que está recorriendo los pisos del infierno, como lo hiciera Dante Alighieri, y el Virgilio de Vicente Leñero es nada más y nada menos que Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Asbaje, que lo va dirigiendo por este infierno mexicano. Y entre varios personajes que aparecen dentro de esos círculos infernales, el círculo de los tiranos, Vicente Leñero, entre otras personas, pone a Alfonso Reyes. es un detalle curioso, que también nos habla un poquito de esa faceta que quizás de estos personajes que se vuelven tan importantes y que al final de cuentas su voz es ley y que no le agrada a Alfonso Reyes, pues prácticamente no trasciende. Quizás algo que le daría después a un personaje como Octavio Paz. Pero bueno, también es para que vean la importancia que adquirió al final de cuentas Alfonso Reyes. También tan relevante es que hay un premio que da la Coordinación Nacional de Literatura anualmente, que es el premio Alfonso Reyes, el premio internacional Alfonso Reyes. Este premio que se lo da a figuras internacionales que tuvieron una relación con Alfonso Reyes. Y curioso, el primer galardonado en 1973 con este premio fue su amigo personal, Jorge Luis Borges. Fue el primer galardonado. Otros galardonados han sido Alejo Carpentier, Jorge Guillén, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Alicho Macero, Ramón Shirao, Fernando del Paso. Como vemos, figuras destacadas. Y para terminar, en este Alfonso Reyes, quiero acabar con este Alfonso Reyes irónico, burlón, juguetón. Voy a leer un texto un texto en prosa, una narración que él hace de manera muy juguetona, llamada La mano del comandante Aranda. Es de un comandante, de un general, que pierde la mano en acción de guerra y que este comandante decide guardar su mano.
¿A quién nos recuerda? Álvaro Obregón. Sí, no es como decirlo sin decirlo. Pero lo hace de una manera muy divertida. Nada más les voy a leer un párrafo, cómo inicia precisamente la mano del comandante Aranda. Y con esto me despido de ustedes una vez más. Les doy las gracias por su atención. Los invito a leer los textos de Alfonso Reyes que seleccionamos para ustedes, bastante simples, bastante sencillos, una manera de crónica relatoria llamada calendario y otros textos que lo van a poder encontrar en el link que siempre les proporcionamos dentro de este post para que ustedes puedan acceder solo a una pequeña parte de la grandísima obra de Alfonso Reyes, invitarlos a leer Ifigenia Cruel, Visión de Anáhuac, Cuadernos de Madrid y muchísimos otros textos que son bastante amplios, son demasiados, es muy prolífica la obra de Alfonso Reyes. Perfecto, inicio. La mano del comandante Aranda. El comandante Benjamín Aranda perdió una mano en acción de guerra y fue la derecha para su mano. Otros coleccionan manos de bronce, de marfil, cristal o madera, que a veces proceden de estatuas e imágenes religiosas o que son antiguas aldabas. Y peores cosas guardan los cirujanos en bocales de alcohol. ¿Por qué no conservar esta mano disecada, testimonio de una hazaña gloriosa? Estamos seguros de que la mano valga menos que el cerebro o el corazón. Meditemos. No meditó Aranda, pero le impulsaba un secreto instinto. El hombre teológico ha sido plasmado en la ardua como un muñeco por la mano de Dios. El hombre biológico evoluciona a merced al servicio de su mano, y su mano ha dotado al mundo de un nuevo reino natural, el reino de las industrias y de las artes. Si los murallones de Tebas se iban alzando al eco de la lira de Anfión, era su hermano Seto, el albañil, quien encaramaba las piedras con la mano. La gente manual, los herreros y metalistas, aparecen por eso en las arcaicas mitologías, envueltos como en vapores mágicos. Son los hacedores del portento. Son las manos entregando al fuego que ha pintado Orozco. En el mural de Diego Rivera, en Bellas Artes, la mano empuña el globo cósmico, que encierran los poderes de creación y de destrucción. Y en Chapingo, las manos proletarias están prontas a reivindicar el patrimonio de la tierra. En el cuadro de Alfaro Siqueiros, el hombre se reduce a un par de enormes manos que solicitan la dádiva de la realidad, sin duda para recomponerla a su guisa. En el recién descubierto santuario de Tlaloc, en Tetitla, las manos divinas se ostentan y sueltan el agua de la vida. Las manos en alto de Moisés sostienen la guerra contra los amalecitas. A Agamenón, que manda a lo lejos, corresponde nuestro Hueman, el de las manos largas. La mano, metáfora viviente, multiplica y extiende así el ámbito del hombre. ¿Qué nos dice la mano? Rembrandt, recuerda a Faucillon, nos la muestra en todas sus capacidades y condiciones, tipos y edades. Mano atónita, mano alerta, sombría y destacada en la luz que baña la resurrección de Lázaro. Mano obrera, mano académica del profesor Tulp que desgaja un hacecillo de arterias, mano del pintor que se dibuja a sí misma, mano inspirada de San Mateo que escribe el evangelio bajo el dictado del ángel, manos trabadas que cuentan los florines. En el enterramiento del Greco, las manos crean ondas propicias para la ascensión del alma del conde y su caballero de la mano al pecho, con solo ese ademán, declara su adusta nobleza. Delicado y poderoso instrumento, posee los más afortunados recursos descubiertos por la vida física. Bisagras, pinzas, tenazas, ganchos, agujas de tacto, cadenillas óseas, arpas, remos, nervios, ligámenes, canales, cojines, valles y montículos, estrellas fluviales. Posee suavidad y dureza, poderes de agresión y de caricia. Y en otro orden ya inmaterial, amenaza y persuade, orienta y desorienta, ahuyenta y anima. Los ensalmadores fascinan y curan con la mano. ¿Qué más? Ella descubrió el comercio del toma y daca, dio su arma a la liberalidad y la codicia.
nos encaminó a la matemática y enseñó a los ismaelitas, cuando vendieron a José, a contar con los dedos los dineros del faraón. Ella nos dio el sentimiento de la profundidad y el peso, la sensación de la pesantez y el arraigo en la gravitación cósmica. Creó el espacio para nosotros, y a ella debemos que el universo no sea un plano igual. No hay duda, la mano merece un respeto singular, y bien podría ocupar un sitio predilecto entre los lares del comandante Aranda. Por supuesto, el texto sigue, es muy divertido, los invito a leerlo. Se llama La mano de comandante Aranda, búsquenlo así, lo pueden encontrar en PDF sin ningún problema en internet. Y bueno, con esto finalizamos una vez más estas pláticas, y con el gusto que siempre me da compartir todos estos textos y exhortarlos a que descubran a nuestros autores y que descubran nuestras letras, porque al final son nuestras, al final esto nos ha definido en el arte mundial, y esto es lo que debemos de defender, porque al final de cuentas nuestra cultura mexicana, nuestras letras, nuestra artesanía, nuestras técnicas, todo lo que somos es lo mejor que tenemos. Muchas gracias, agradezco a la Dirección de Educación y agradezco al Ayuntamiento de Metepec el habernos abierto este espacio. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.